Como pueden ver, ya tengo las líneas guías como referencia para no perderme tanto modelando la forma base. Así que empecemos. Empiezo añadiendo un círculo de 14 vértices. Agrego un modificador de subdivisión, y ahora toca escalar, extruir y mover para dar forma. Ahora agrego un cubo y le aplico el modificador de subdivisión con valor de 2. Elimino las 3/4 partes de mi esfera, y así voy a formar la punta del zapato. Añado el modificador de subdivisión para ver cómo van quedando las formas curvas. Ahora selecciono los dos objetos, y con control J los uno. Luego elimino una mitad para añadirle el modificador de mirror. Con control R, añadimos loops entre la malla. Ahora selecciono con Alt más clic estos loops, luego presiono Control E. Doy clic en la opción Bridges Loops para unirlos. Tener en cuenta que esto funciona si tienen la misma cantidad de vértices de los dos lados. En el medio de estas partes añado 4 loops. Es la cantidad que voy a necesitar para modelar otro objeto más adelante. Tengan en cuenta que antes de modelar tienen que analizar su objeto para saber cuánta geometría necesitarán. Selecciono los loops de abajo y con la letra F relleno con una cara. Luego con la letra Y hago un inset y antes de soltar presiono la B, para que no me haga el inset en la arista del centro. Y elimino la cara de abajo. Selecciono estos loops, luego los duplico con Shift D, y con la letra P, los separo en otro objeto. Con esto voy a formar la suela del zapato. Le pongo materiales a mi objeto para poder diferenciarlos. Y en la opción de Viewport Display le pongo el color rojo para que se vea más bonito. Para alinear vértices, deben escalar en cualquier eje, con valor de 0. Selecciono esta parte de la punta, y con la letra P la separo. Añado el modificador de Solidify, y ustedes pueden jugar con el grosor y el offset según vean cómo se ve mejor. Traemos hacia adelante este loop, y ajustamos un poco. Le voy a aplicar el mirror a la suela, y le pongo el origen a la geometría, para poder escalarlo un poquito. Agrego un objeto de anillo para modelar y ubicar los huecos por donde pasan los cordones. Y le pongo valor de 12 y 12. Pueden escalar con Alt S, para cambiar el diámetro interno. Activo el imán con la opción Face Project, para pegar los anillos a la superficie, y también seleccionar las opciones que yo marco. Luego con Alt D, creo duplicados vinculados. Esto es útil para que al modificar el primer anillo también se modifiquen los demás automáticamente.
Con Control Shift más clic, se puede hacer una selección en forma cuadrada. Luego duplico, y la separo en otro objeto. Apagamos el mirror un momento para traer estos vértices más acá. También le pongo el material blanco para diferenciarlo, luego ajustamos a la forma que queremos. Para deslizar pueden presionar 2 veces la letra G. Le agrego el modificador de Swing Wrap, y con el cuentagotas, selecciono la parte roja. Esto sirve para que al aplicar el modificador la malla se quede pegada a la superficie. Le pongo un Solidify, y ustedes pueden ponerle el grosor que crean mejor. Después toca ajustar los aros con el imán, ya que quedaron por debajo. Aquí pueden ver cómo funcionan los duplicados vinculados. Y seguimos ajustando. Voy a ocultar estas partes ya que voy a modelar las tiras blancas. Para ello agrego un plano, también utilizaré el imán. Apliquen la escala con Control más A, luego añádanle un Solidify, y denle el grosor que ustedes quieran. Selecciono esta parte y le doy Control más N, para invertir las normales. Pongo uno de subdivisión a la parte roja, y también uno de subdivisión a las tiras blancas. Selecciono esta parte con Control Shift más clic, luego la duplico, y la separo con la letra P. Con esta parte voy a hacer la lengüeta del zapato. Ahora voy a ajustar unos loops de esta parte roja, oculto también la lengüeta para que no me estorbe. Elimino este loop del medio porque no lo necesito. Aquí le aplico el modificador de subdivisión con valor de 1, para después tal vez hacerle los huecos. También ajusto un poco la lengüeta. Y también le pongo un poco de grosor. Selecciono estos vértices, luego los duplico y los separo en otro objeto. Con esto voy a hacer esta tela blanca, además le pongo el material blanco para diferenciarlo. Presiono Alt más S, para escalar en las normales, luego extruyo con la E, y de nuevo Alt más S. Selecciono estos vértices para luego eliminarlos, ya que no los necesito. Recuerden que esta parte ya tiene los modificadores de Solidify y subdivisión, al haberla separado del objeto rojo. Y ajustamos a cámara rápida para no aburrirlos. Recuerden que estas partes tienen que acomodarlas para que vayan bien pegaditas.
Aquí le eliminamos la otra mitad a esta parte roja, y le puse de nuevo el mirror, solo lo hice por si acaso. Después ocultamos estas partes, y me voy a asegurar de que estas tiras estén bien ubicadas, porque a continuación estaremos agregándole unos loops para hacer las costuras. Desactivamos el Solidify y el Subdivision para tener más comodidad. Aplicamos escala para no tener problemas, luego seleccionamos esta parte y le hacemos un inset con la letra I. Pueden activar el imán para alinear vértices. Aquí lo hice de otra manera, no sé cuál es más rápida, ustedes háganlo con la que más les guste. A las tiras le aplico el Solidify de primero. Luego voy a añadirle unos loops de soporte para ajustar los filos. También voy a eliminar estos vértices, ya que no son necesarios porque quedan ocultos debajo de todo. Me olvidé de hacer este hace un rato. Sigo añadiendo loops para ajustar filos. Con el modo Sculpt y la herramienta de mover, con la letra G, voy a sacar un poco esta parte. Ahora a formar la tira blanca de la parte trasera. Lo hago seleccionando, luego duplico y después separo con la letra P. También le pongo el material blanco para diferenciarlo. Aquí pueden usar la herramienta de imán, o el modificador de Swing Wrap, usen lo que más cómodo se les haga. Le pongo los loops para después usarlos para hacer las costuras. Esta parte va por debajo. Le voy a aplicar el Swing Wrap, antes de ajustar esta parte blanca. No se preocupen que queden perfectas, ya que son objetos flexibles. Ajustamos un poco los vértices de la lengüeta. Tenemos que ajustar estos loops en la posición perfecta, ya que voy a aplicar el modificador de subdivisión con valor de 1, porque voy a necesitar esa geometría de más, para poder hacer los huecos de los cordones. Aquí podemos ver la geometría si le aplicamos el subdivisión. Además acomodamos un poco los aros. Ajusto un poco más, porque quiero hacerlo de la mejor manera. Aplico el modificador de subdivisión con valor de 1, porque necesito más geometría. Luego se lo pueden poner de nuevo. Activamos la selección de caras, y seleccionamos las caras alrededor de los aros, luego le hacemos un inset. Después ajustamos un poco los vértices.
Luego ya podemos eliminar los vértices del centro, también seleccionamos los loops internos con Alt más clic. Y con la W le damos a Loop Tools, y después a Círculo. Ahora tenemos que ajustar los huecos a los aros. Y también hay que sacar un poco los aros. Ajusto un poco estos vértices ya que quedaron un poco sobresalidos. Me ayudo un poco activando la edición proporcional. Desactivo un momento estos modificadores, ya que le voy a poner unos loops de soporte que son muy necesarios para más después. Ahora le voy a aplicar el modificador de Solidify de primero. Luego seleccionamos ese loop que creamos, con esto vamos a modelar las costuras del zapato. Luego duplicamos y lo separamos en otro objeto. Y a nuestro nuevo objeto le aplicamos el subdivisión con valor de 1. Aplicamos la escala por si acaso, luego con Alt más C, lo convertimos en una curva. También le ponemos el origen a la geometría. Y luego con Shift más S, ponemos el cursor a la selección. Ahora añadimos un cubo, que nos aparece justo en el cursor 3D. Y con esto le daré forma a la costura. Elimino esta parte para ponerle el modificador de mirror, y también le pongo el de subdivisión. Podemos alinear vértices escalando en cualquier eje con valor de 0. Ahora le añadimos un modificador de array después del mirror. Ponemos 0 en X, y le aumentamos en Y. Y en la cantidad le ponemos cualquier número bajo por ahora. Luego le añadimos un modificador de curva. Deben ponerle nombre a cada curva que creen, para no confundirse. Luego en el modificador de curva seleccionamos la curva que acabamos de nombrar. También seleccionamos el eje Y. Ubicamos el modificador curva por encima del de subdivisión. Y ahora al modificador array ya podemos ponerle la cantidad adecuada. Ahora para arreglar la rotación de las costuras, seleccionamos nuestra curva y nos vamos al modo edición. Seleccionamos los vértices y con control más T, podemos cambiar la rotación de esos vértices. Pueden seleccionar su objeto costura, y escalarlo a como gusten. Y luego deben modificar la cantidad en el array. Elimino este segmento porque me hace cosas raras. Luego pueden seleccionar ciertos vértices, para ajustar un poco más las rotaciones en ciertos lugares. Luego seleccionamos esta tira, nos aseguramos que esté todo en orden. Después seleccionamos este loop. Ajustamos un poquito. Después lo duplicamos y lo separamos en otro objeto.
Seleccionamos nuestro loop, y le aplicamos el subdivisión con valor de 1, luego lo convertimos en curva. Le cambiamos el nombre. Aplicamos la escala, ponemos el origen a la geometría, y después cursor a la selección. Ahora vamos a seleccionar el objeto de nuestras costuras, lo duplicamos con Shift más D. Luego con Shift más S le damos a selección al cursor. Ahora en su modificador de curva le cambiamos por nuestra segunda curva. Después le podemos bajar la cantidad en el modificador Array. Luego nos vamos a la curva y con Control más T, rotamos los vértices. Ahora si quieren que las costuras sobresalgan un poco, seleccionan ese objeto y lo mueven en el eje Z. Y ya para el resto de costuras deben seguir los mismos pasos. Yo lo voy a hacer tras cámaras para no alargarme mucho. Recuerden que la selección al cursor hace que el objeto se mueva a donde está el cursor 3D. Como pueden ver, así queda mi zapato con todas las costuras hechas. Ahora vamos a terminar la punta del zapato. Seleccionamos estos loops y luego presionamos Shift más E, y luego 1. Ya que le voy a aplicar el subdivisión con valor de 1, pero recuerden que deben aplicar primero el de mirror. Después le voy a poner de nuevo el de subdivisión, y a continuación le aplico el Solidify. Y ya nos queda poner unos cuantos loops de soporte. Aquí le pongo el mirror, ya que en caso de que quiera ajustar un poco, solo tendría que hacerlo de un solo lado. Ahora vamos a terminar nuestra lengüeta, con esta parte solo toca mover, deslizar, y ponerle un Solidify para darle grosor. Ajustamos un poco estos aros. Luego, para arreglar estas costuras que sobresalen, nos vamos a la curva, y con Alt más S, metemos un poco estos vértices. Y hacemos lo mismo con las demás costuras. No se olviden de organizar bien sus colecciones. Ahora vamos a reflejar nuestras tiras blancas, y todas las costuras al otro lado. Para ello selecciono la parte blanca que tiene los huecos, y le agrego el mirror. Y con el cuentagotas selecciono la parte roja principal. Después vamos a seleccionar todo lo que queremos reflejar. Y por último seleccionamos el objeto al que le pusimos el mirror. Y en las opciones del modificador le damos a la opción Copy to Selected. Y miren el resultado. Y no se olviden de los aros. Luego para hacer los cordones, pongo el cursor 3D en el centro con Shift más S. Después agrego una curva Path, y voy formando la trayectoria. El cordón yo lo voy a hacer por partes, si ustedes gustan háganlo unido, pero eso es más trabajo. Selecciono la curva y le pongo el origen a la geometría, luego con Shift más S, pongo el cursor a la selección. Después añado un cubo para dar forma al cordón. Luego estaremos haciendo lo mismo que hicimos con las costuras. Seleccionamos estos vértices y los eliminamos. Luego le agregamos un array. Y le ponemos valor de 0 en X, y valor de 1 en Y.
Después le agregamos el modificador de curva, y seleccionamos la curva que creamos. Y seleccionamos el eje Y en el modificador. Ahora sí podemos poner la cantidad. Ahora vamos al modo edición de nuestra curva, y con Alt+S, aumentamos el ancho del cordón. Además con Control+T, podemos ajustar la rotación. Y no se olviden de estas partes que son más angostas. Luego duplicamos la curva, y con esto formaremos las otras partes del cordón. Como pueden ver, esas dos partes las hice tras cámaras, pero no se preocupen ya que les voy a enseñar haciendo la parte más difícil. Añadimos una curva Path, y empezamos a dar la trayectoria a las puntas del cordón. Mucho ojo con esta parte porque es muy retorcida. Seleccionamos nuestra curva, y le ponemos el origen a la geometría, luego le aplicamos la escala. Y también le ponemos el cursor a la selección. Ahora seleccionamos esta parte y la duplicamos, luego con Shift+S. Le ponemos la selección al cursor 3D. Y en su modificador de curva seleccionamos la curva nueva, recuerden nombrar bien sus curvas para no confundirse. Le pongo la cantidad necesaria y también ajusto el grosor. Pueden ver los valores del grosor de cada vértice, en el menú que aparece cuando presionan la letra N. Pueden copiar los valores, y pegarlos en los vértices de la otra curva. Ahora toca acomodar la rotación de los vértices de la curva con Control+T. Luego, para hacer los extremos, seleccionamos nuestro cordón y lo duplicamos. Después le borramos el modificador de curva y el array. Y ahora, sin modificar la malla base, formamos las puntitas. Y para hacer el otro extremo, duplicamos este objeto y movemos la punta hacia el otro lado. Ahora vamos al objeto cordón principal, y en su modificador array, le activamos la opción Merge. Y también en la opción de Caps, seleccionamos las puntas de los cordones que acabamos de crear. Y ya tenemos nuestros cordones modelados. Vamos a terminar la planta del zapato. Eliminamos estos loops con Control+X. Después, voy a poner un crease a estos loops, ya que voy a aplicar el subdivisión con valor de 1. La herramienta de crease me sirve para que al aplicar el subdivisión, esos loops no se suavicen. Ahora ya tengo la geometría necesaria para continuar.
Selecciono esta cara y la extruyo hacia arriba. Ahora quito el cris, porque ya no lo voy a necesitar. Selecciono estas caras, y les hago un inset con la letra I. Luego acomodo un poco. Después extruyo un poco hacia afuera, y al final le pongo unos loops de soporte. Ahora vamos a modelar esos dibujitos que van en la planta de los zapatos. Para ello añado un plano y empezaré a dar forma, no se olviden de agregar el de subdivisión. Recomiendo que modelen al mismo tiempo las figuras que estén bien pegadas, ya que así pueden hacer coincidir la cantidad de vértices que van a compartir. Las demás figuras las voy a modelar fuera de cámara, porque si no esto se hace eterno. Ahora vamos a unir los dibujitos con la planta de los zapatos. Pero antes seleccionamos esta parte y la extruimos un poco hacia abajo. Luego seleccionamos los dos objetos y los unimos con Control más J. Ahora sí, nos toca unir la geometría vértice a vértice, pero aquí como es una zona plana podemos hacerlo con total libertad, incluso pueden usar triángulos. Les acelero el vídeo porque esto es puro trabajo manual. Y para hacer las letras se hace el mismo proceso, pero con algo adicional, eso se los enseño en otro vídeo. Por último, ponemos el cursor 3D en el centro del mundo, luego añadimos un objeto empty. Después seleccionamos todos nuestros objetos, incluido las curvas, y por último nuestro empty. Y con Control P, emparentamos todo al empty. Ahora con el empty, podemos controlar todo el zapato. Ahora vamos a seleccionar todos nuestros objetos, y con Shift D, los duplicamos. Y así ya tendrán sus dos zapatitos hechos y derechos. Ya ustedes pueden ponerle materiales a como gusten. Yo por mi parte me despido, espero que les haya servido en algo por lo menos. Chao chao.